Hola queridos amigos de Géminis, bienvenidísimos al Elía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy vamos a iniciar tu lectura, como siempre, con un mensaje de los arcángeles y te invito a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Jofiel te dice: acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira qué mensaje tan bonito. Te están diciendo que realmente pues no te tengas por menos. Por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: yo acepto mi valor o acepto mi valor. Cuando tú haces estos ejercicios día a día, tu vibración se eleva y con ello se eleva la vibración del planeta y atraes mejores situaciones, personas o cosas. Esta lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Vamos a ver energía, economía, amor y la meditación. Todas son muy importantes, ¿sí? Porque lo energético es la base de todo, así como la meditación y la oración. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis contactos. En cuanto a energía, te dicen: harás contacto con lo absoluto. Mira que tú estás a puertas de cerrar un ciclo energético. Y en este momento es súper clave que empieces a hacer conexión en energía, en meditación, en oración, en ayuno, en las prácticas que tú tengas para poder cerrar este ciclo con sanación y comenzar el otro con energía totalmente renovada. Me dice que es súper importante que de hecho antes de tu cumpleaños vayas saliendo de personas, relaciones, cosas, materiales que ya no te hagan bien o que estén acumuladas porque sí, ¿ok? Entonces es bien importante que lo hagas. Por otro lado te dice: el saber te da rectitud. Eso también es bien importante porque te están diciendo: tú sabes cómo hacer las cosas bien, mantente en el camino correcto. No cedas a la presión de personas que de pronto no tienen como tus mismos principios o tus mismos ideales. No caigas como en esa tentación. Por otro lado te dice: los sueños saben sobre el futuro. Entonces, siento que en los próximos días ustedes probablemente comiencen a tener sueños muy lúcidos, como muy vívidos, y esto no va a ser coincidencia. Esto se va a dar porque necesitan escuchar ciertos mensajes, especialmente de personas que de pronto ya han trascendido y que son familiares cercanos a ustedes y que sí necesitan que ustedes reciban algún tipo de mensaje o de comunicación. Bueno, pasamos a la parte económica. Te invito a suscribirte ya mismo. Veamos qué podría estar viniendo en la economía en estos días. Primero, números de la suerte para ti: el número 28, el número 47 y el número 16. ¿Ok? Veamos en economía qué podría estar viniendo. Wow. Se viene una súper buena noticia. O sea, de que realmente tú te vas a quedar sorprendido. La carta de las de oros me dice que cualquier cosa que tú inicies, recuerda que el as es una carta 1 y el 1 es un inicio. Cualquier cosa que tú inicies en los próximos días, aunque estés mejor dicho, no va a haber Mercurio retrógrado que a ti te detenga para conseguir un objetivo que se te viene en los próximos días. Vas a recibir una noticia súper importante, puede ser sobre un nuevo trabajo, sobre una nueva posición, pero esto es perfección, esto es prosperidad, esto es gran fortuna. La carta del 4 de oros que está acá me dice que algo que te recomiendan es no volverte como acumulador de riquezas, porque a veces cuando nos llega como tanto dinero de golpe o tantas buenas oportunidades, empezamos como a acaparar. Hay que compartir, hay que también disfrutar, no ser mezquinos ni con los demás, ni contigo mismo.
sino aprender a disfrutar todo realmente lo que estamos consiguiendo. La carta de este 8 me dice que seas como muy modesto, o sea, en el sentido de no ser presumido. Sí, inspirar a otros con tu éxito, pero no ser muy presumidos. También esta es una carta de aprendizaje. Me dice que algunos de ustedes están considerando iniciar nuevos estudios y pues yo pienso que realmente es algo que sí les conviene. La carta de los enamorados es una carta de compromiso y de superación de prueba. Entonces me dice que cualquier obstáculo que tú has tenido en el camino para obtener este nuevo trabajo, este nuevo emprendimiento, lo vas a poder superar, pero que siempre lo hagas o actúes como muy movido por la humildad, recordando siempre de dónde tú vienes. ¿Listo? Vamos a sacar una carta del oráculo en este momento para ver qué te dicen tus guías. Y te dicen, no pongas en duda tu valor. O sea, realmente date el valor que te mereces, pero como te digo, siempre, siempre con humildad. Pasamos a la parte sentimental. Sí, y te invito a que ya mismo te suscribas. Nuestras redes sociales están en el primer comentario, así como la lista de nuestro refugio. Letras importantes: tenemos la R, tenemos la M o W, la letra C, la E y la letra T, ¿ok? Esas letras pueden estar en cualquier parte del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona. Veamos ahora signos importantes: Cáncer, Virgo, Aries, Acuario y Escorpio. Si quieres saber de conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Bueno, situación actual de algunos de ustedes: o están iniciando una relación o tienen deseos de que inicie una nueva relación. Como les explicaba previamente, el as, la carta número 1, siempre nos habla de inicios, y precisamente cuando hablamos de copas y de agua, son emociones, relaciones, amores. Entonces pienso que esta es una relación que realmente te va a dar frutos, una relación que desde la energía que emana la carta te conviene. Es una relación con la cual tú vas a poder prosperar y salir adelante. Vienes como de etapas de mala racha. Esto también podría significar que venías muy mal en una relación y se aproxima un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Sí, entonces me parece que pronto van a estar como en alguna especie de fiesta, de celebración en la cual se van a poder encontrar con esa persona especial. Y esto pues va a hacer como que se genere la oportunidad de una nueva etapa o de una reconciliación, que siento que es la ilusión de ambos. O sea, porque los veo aquí ambos celebrando. Sí, miren, nuevamente se me confirma por este 8 y esto me habla de reunión, de amigos, de felicidad. Sí, entonces los veo, no sé, puede ser como el fin de semana o algo así. Siento que hay amigos o familiares o personas cercanas a quienes realmente les alegraría mucho saber que ustedes pues y esa persona especial se han reconciliado. La carta de este 9 de espadas acá invertido me dice que hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, probablemente por tipos de rumores basados en calumnias, ¿sí? Pero siento que esto viene más, es como dado por gente que no tiene escrúpulos. Entonces, si han peleado por esto, más bien dense la oportunidad de hablar, así sea en medio de esta fiesta o celebración, y se van a dar cuenta de que hay cosas que van a salir a la luz y son cosas que les convenían a ambos. Sí, mira,
Ese caballo de espadas me dice que algunos tomaron la decisión de terminar por impulsividad en vez de haber hablado primero. Entonces, mucho cuidado con esto. Puede ser que la línea de tiempo varíe para algunos ya pasó, para otros está pasando y para otros va a pasar esto y más bien les está evitando que terminen por este error impulsivo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros oráculos. Y nos dice la carta roja, perdona. O sea, perdona, más bien hay que hablar, hay que aclarar situaciones antes de juzgar. Veamos qué más nos dice el oráculo y te invito a que ya mismo hundas ese botón de suscribirse. Bueno, esto nos dice mantente en el camino correcto. O sea, tú sigue haciendo las cosas bien. Haz el bien sin mirar a quién, dicen, ¿no? Que siempre todo tiene una recompensa en el universo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Te queremos mucho, quédate en la meditación, luego ve a tu ascendente. Y si no conoces tu ascendente, te recomiendo que veas el video de Sagitario. Si solo ves un video, te vas a quedar con la lectura a medias. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.